Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgullosa del Señor, que se alegre en su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Lectura de la segunda carta a los Corintios. Hermanos, ya que otros presumen de cosas humanas, yo también voy a presumir de ellas, porque de cualquier cosa que alguien presume, aunque sea una insensatez, lo que digo, también yo puedo presumir. Ellos presumen de que son hebreos, yo también lo soy. De que son israelitas, yo también lo soy. De que son descendientes de Abraham, yo también lo soy. De que sirven a Cristo, es una locura decirlo, pero yo los sirvo más. Yo les gano en fatigas y cárceles, y les gano por mucho en azotes y en peligros de muerte. 5 veces me han dado los judíos los 39 azotes. Otras veces me han azotado con varas y una vez me han apedreado. He naufragado 3 veces y me he pasado un día y una noche perdido en el mar. He viajado sin descanso y me he visto en peligros en los ríos y entre ladrones, peligros por parte de los de mi raza y por parte de los paganos. Peligros en las ciudades y en despoblado, en el mal y entre falsos hermanos. He andado muerto de cansancio, he pasado muchas noches sin dormir, con hambre y sed, muchos días sin comer, con frío y sin ropa. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí diariamente la preocupación por todas las comunidades cristianas. ¿Quién se enferma en ellas sin que yo no me enferme? ¿Quién cae en pecado sin que yo no me consuma de dolor? Si se trata de presumir, presumiré de mis debilidades. Lectura del Santo Evangelio según Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho lo destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho lo destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que, si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra de Dios. Los sufrimientos de Pablo. Un relato apasionado de las credenciales de Pablo, a veces llamado el discurso del necio. En la primera parte de este discurso, Pablo narra sus numerosas aflicciones, su sufrimiento y humillación, aquellas cosas que lo unen con Cristo, quien fue crucificado en debilidad.
se están convirtiendo nuestros propios sufrimientos en una razón para desesperarnos? ¿Es el sufrimiento causado por nuestra enfermedad o la enfermedad de familiares o amigos una razón para la desesperación en nosotros? ¿O es ver a nuestros seres queridos no querer escuchar nuestro consejo, ni volver su mirada hacia Dios, lo que nos lleva a la desesperación? ¿O es acaso nuestra creencia de que Dios no está respondiendo a las oraciones que le presentamos cada día la verdadera causa de nuestra desesperanza? El ojo es la lámpara. Nos preguntamos por qué Jesús habla del ojo como lámpara en medio de una discusión sobre los tesoros y el servir a dos señores. Es una metáfora antigua que Jesús utiliza para abogar por la generosidad. Quienes tienen ojos malos o enfermos son tacaños con sus bienes, están llenos de oscuridad. Quienes tienen ojos sanos comparten sus bienes con los necesitados y están llenos de luz. Padre Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos des la esperanza y la alegría que provienen de sabernos amados por ti. No permitas que el sufrimiento que soportamos en esta vida sea motivo de desesperanza en nuestros corazones. Concédenos también, Señor, el don de unos ojos llenos de luz, como reflejo de la generosidad y del desprendimiento de los tesoros y posesiones terrenales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Gobián, sacerdote y mártir. Habiendo servido a Dios desde su infancia en Irlanda, su país natal, y siendo allí ordenado sacerdote por San Furcey, San Gobián se trasladó a Francia con el deseo de consagrarse más perfectamente a Dios. Se retiró a un gran bosque cerca del río Oise, donde construyó una celda para sí mismo y más tarde, con la ayuda del pueblo, una majestuosa iglesia que fue consagrada bajo el patrocinio de San Pedro, pero que desde hace tiempo lleva el nombre de San Gobián. Allí el santo sirvió a Dios mediante vigilias, ayunos y oración, hasta que ciertos bárbaros del norte de Alemania, al invadir esa región y movidos por el odio a su santa vocación, le decapitaron. El lugar fue llamado inicialmente Le Mont le Hermitage y hoy se conoce como San Gobián, famoso por la fabricación de grandes cristales que no se soplan, sino que se funden y luego se envían por el río a París para ser pulidos y terminados. El cuerpo de San Gobián se perdió durante las guerras civiles provocadas por los calvinistas, pero su cabeza aún se conserva en la gran iglesia del lugar. Padre Todopoderoso, tú le diste a San Gobián el valor de dejar atrás el confort y el honor para seguir tu voluntad como humilde sacerdote y valiente misionero. Lo fortaleciste para vivir una vida de soledad, oración y sacrificio, y para entregar su vida como mártir por el Evangelio. Concédenos, Señor, la gracia de aprender de su ejemplo
buscar tu presencia por encima de todo, proclamar la verdad con valentía y permanecer fieles aún en medio de pruebas y persecuciones. Por la intercesión de San Gobián, haznos instrumentos de tu paz en un mundo lleno de ruido y distracción. Ayúdanos a abrazar el silencio y la oración, como Él lo hizo, para que podamos escuchar tu voz y seguirla sin temor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Gobián, sacerdote y mártir, ruega por nosotros. Tratado de San Cipriano sobre la oración del Señor. Como hijos de Dios, permanezcamos en la paz de Dios. Cristo ha añadido aquí claramente una ley, obligándonos a una condición definida, que pidamos que nuestras deudas nos sean perdonadas, solo en la misma medida en que nosotros perdonamos a nuestros deudores, sabiendo que no podemos obtener lo que buscamos con respecto a nuestros propios pecados, a menos que nosotros mismos hayamos actuado exactamente de la misma manera con quienes han pecado contra nosotros. Por eso dice en otro lugar: con la medida que midáis, con esa misma se os medirá a vosotros. Y el siervo, a quien su amo le perdonó toda su deuda, pero no quiso perdonar a su consiervo, fue arrojado a la prisión. Porque no quiso perdonar a su consiervo, perdió la indulgencia que su amo le había concedido. Y Cristo enfatiza este punto aún más en su enseñanza. Cuando os pongáis de pie para orar, dice: si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también vuestros pecados. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. En el día del juicio no hay excusas posibles. Serás juzgado según tu propia sentencia, y lo que hayas infligido, eso es lo que sufrirás. Porque Dios nos manda ser pacificadores y ponernos de acuerdo, y ser de un mismo sentir en su casa, lo que Él nos ha hecho por el segundo nacimiento. Desea que continuemos durante nuestra infancia, que nosotros que hemos comenzado a ser hijos de Dios, permanezcamos en su paz, y que teniendo un mismo espíritu, tengamos también un solo corazón y una sola mente. Así Dios no acepta el sacrificio de quien está en desacuerdo, sino que le manda a volver del altar y primero reconciliarse con su hermano, para que Dios sea aplacado por las oraciones de un pacificador. Nuestra paz y concordia son el mayor sacrificio posible a Dios. Un pueblo unido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ni siquiera cuando Abel y Caín hacían el primer sacrificio, ni siquiera entonces prestó Dios atención a sus ofrendas. Miró en sus corazones
y el don aceptable fue el ofrecido por aquel que era aceptable en su corazón. Abel, apacible y justo, al sacrificar en inocencia a Dios, nos enseñó al resto de nosotros que cuando llevamos nuestra ofrenda al altar, debemos venir como Él, con el temor de Dios, con un corazón libre de engaño, con la ley de la justicia, con la paz de la concordia. Él sacrificó de tal manera y así fue digno de convertirse después él mismo en sacrificio a Dios. El que dio testimonio por el primer martirio, el que inició la pasión del Señor por la gloria de su sangre. Tuvo tanto la justicia del Señor como la paz del Señor. Tales son los que son coronados por el Señor al final. Tales son los que se sentarán y juzgarán con Él en el día del juicio. Pero el que riñe y siembra la discordia, el que no está en paz con sus hermanos, el apóstol y la Sagrada Escritura testifican juntos que incluso si encuentra la muerte por causa del nombre de Cristo, seguirá siendo considerado culpable de disensión fraterna, pues está escrito: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y el homicida no puede alcanzar el reino de los cielos, ni permanecer con Dios. Nadie puede estar con Cristo si prefirió imitar a Judas en lugar de a Cristo. Es reflexión sobre el tratado de San Cipriano, uno de los padres de la Iglesia. San Cipriano nos habla acerca de que como hermanos hijos de Dios debemos vivir y permanecer en la paz. La mejor oración y ofrenda para Dios es, como dice el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y San Cipriano nos explica y nos dice que debemos estar, antes de llevar la ofrenda a Jesús, a Dios, antes de acercarnos a Él, estar en paz con nuestros hermanos, hacer las paces. Nos habla de la importancia, cuán importante es amarnos unos a otros, perdonar nuestros errores, estar con ellos en el sentido de estar en paz. Dios primero va a escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones, cuando estamos en paz con los que nos han ofendido y nos sentimos resentidos o dolidos. Él quiere que vayamos y llevemos la paz a nuestro hermano. Así seremos llamados hijos también de Dios. Y San Cipriano también menciona al final que incluso, aunque uno muriera como mártir, uno tendría de todas maneras que cumplir una paga, en el sentido de que una de las cosas que Jesús menciona es que el que odia a su hermano se convierte en un homicida. Es necesario estar en paz. Por eso que Jesús dice, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es también importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios siempre nos está mencionando el amor de nuestro prójimo, perdonar los errores, los resentimientos, estar en paz. Al final seremos juzgados si nosotros queremos ser como Judas y no perdonar, o queremos ser como Jesús, que perdonamos 70 veces 7. Padre Todopoderoso, tú nos has llamado a permanecer en tu paz, a ser un solo corazón y una sola alma, y a ofrecerte el sacrificio de la unidad y del amor. Concédenos la gracia de perdonar, no de manera parcial o con desgana, sino con la plenitud de misericordia que nosotros mismos
esperamos recibir de ti. Que nunca olvidemos que seremos medidos con la misma medida con la que medimos a los demás, y que tu perdón solo fluye a través de corazones que perdonan. Oh Dios de la paz, elimina toda amargura, resentimiento y división de entre nosotros. Enséñanos a buscar la reconciliación sin demora, para que nuestra ofrenda sea agradable ante ti. Padre, te pedimos que el ejemplo de tu Hijo Jesús, Príncipe de la Paz, nos haga verdaderos pacificadores, dispuestos a ser los últimos, dispuestos a servir, dispuestos a cargar con nuestra cruz, para que podamos ser coronados en la gloria. Te lo pedimos con Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén.